En un pequeño pueblo alejado del ruido y de la modernidad, existía una tradición que había unido a sus habitantes por generaciones. Una gran sopa comunitaria que se cocinaba cada semana en una olla gigante al centro de la plaza. Todos contribuían con algo: carne, verduras, condimentos, pan, pero había un objeto que nadie osaba cuestionar: el cucharón. Era un cucharón viejo, de madera oscura, ya desgastado por el uso, tenía astillas, estaba quemado en la base, pero era considerado intocable. Este es el cucharón original, decían, el que siempre se ha usado, el que nuestros abuelos utilizaron, el único que sirve. Un día, un joven del pueblo, que había viajado y vivido en otras regiones, regresó emocionado con una propuesta. Traía un nuevo cucharón, de acero inoxidable, más higiénico, más preciso, más resistente, y les dijo: podemos seguir haciendo la misma sopa, pero de forma más limpia, más eficiente. El sabor no cambiará. Lo importante sigue siendo el alimento que compartimos. Pero antes de que pudiera terminar, empezaron los gritos. ¿Qué estás diciendo?, le respondieron los ancianos. ¿Vas a reemplazar el cucharón sagrado? Eso es una falta de respeto a nuestra tradición. Ese cucharón moderno está contaminado. Estás cambiando la esencia misma de nuestra sopa. Entonces el joven con calma trató de explicar. Donde yo estuve, la gente también hace sopa. Algunos usan cucharones de acero, otros de bambú, otros de plástico resistente, y nadie se pelea por eso. La gente comparte, disfruta, se alimenta, porque al final el sabor no depende del cucharón, sino de lo que se ha cocinado con el corazón. Y cada quien puede usar el cucharón que desee sin que eso cause divisiones ni conflictos absurdos. Pero nadie quiso escuchar. Lo acusaron de querer destruir la tradición, lo llamaron rebelde, innovador, divisor. Y así el pueblo siguió sirviendo su sopa con el viejo cucharón astillado, convencido de que defender ese trozo de madera era lo mismo que defender su identidad, sin notar que al hacerlo olvidaron lo esencial: el alimento que los unía. Dentro del cristianismo existe una realidad similar relacionada con la versión de la Biblia que utilizamos. Este tema se ha convertido en un punto de gran controversia, ya que algunos grupos han demostrado poca o ninguna tolerancia hacia aquellos creyentes que utilizan una versión diferente a la suya para estudiar las Escrituras. Si hacemos la analogía con la historia antes descrita, conviene hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces hemos confundido la herramienta con el propósito? ¿No estaremos defendiendo una forma, una versión, una tradición y olvidando el contenido que realmente alimenta? ¿Y si el problema no es la versión que otro utiliza, sino nuestra incapacidad de aceptar que el mensaje sigue siendo el mismo? Acompáñanos a abordar este interesante y complicado tema. Quédate con nosotros. Exploramos temas complejos de la Biblia analizando los textos originales, sean en hebreo, en arameo o en griego, y profundizamos en el contexto histórico, geográfico y sociocultural de cada pasaje. Alineados con la Gran Comisión, combatimos sin miedo el fanatismo, la religiosidad, los falsos maestros, los dogmas de hombre, el mercantilismo evangélico y la división de la iglesia. Es tiempo de quitarse esas vendas religiosas que han causado confusión por tanto tiempo. Es tiempo de que Cristo sea el centro. Es tiempo de aprender bien. El sistema de comunicación por excelencia utilizado por los seres humanos es el idioma. Cada pueblo o nación se caracteriza por tener una lengua oficial, denominada idioma, que puede usarse de forma oral o escrita, siguiendo diversas normas gramaticales que garantizan una comunicación efectiva entre las personas. Cuando el idioma ha sido designado por las autoridades de un Estado para ser empleado en las comunicaciones institucionales y actos públicos, se le denomina idioma oficial. Por ello,
toda persona nacida en ese territorio adquiere desde su infancia esa lengua. Y al aprenderla, naturalmente como instrumento de comunicación y pensamiento, también se le llama lengua materna o madre lengua. Sin embargo, existen variaciones dentro de cada idioma oficial que se presentan según la región geográfica o las distintas zonas que conforman un país. A estas variaciones se les conoce como dialectos. Y aunque no impiden la comunicación entre los habitantes de una misma nación, sí pueden generar diferencias. En algunos casos, palabras o expresiones que significan algo en una zona pueden tener una forma diferente en otra, aún dentro del mismo país. Lo mismo sucede cuando comparamos países cuyo idioma oficial es el mismo, como el español. Es inevitable encontrar diferencias en palabras, frases y acentos, aunque el idioma base sea idéntico. Frente a esta realidad, a veces encontramos personas, particularmente aquellas con una visión regionalista, que entran en conflictos verbales con otras, creyendo que su forma de hablar es la única correcta y que los demás están equivocados, aunque compartan el mismo idioma oficial. Esto se debe a que cada país tiene su propio acento lingüístico, el cual ha sido adquirido desde la infancia y muchas veces genera una actitud defensiva frente a lo que se consideran distorsiones por parte de hablantes extranjeros. Con nuestro sistema de creencias ocurre algo muy parecido. También tienen un acento, que hemos adquirido según la forma en que aprendimos desde pequeños. Ese acento doctrinal se convierte a menudo en un prejuicio profundo que actúa como un lente que moldea nuestra manera de leer la Biblia y de entender a Dios. Es decir, ese sistema de creencias nos hace interpretar las cosas no como son, sino como creemos que deberían ser. Nuestros propios prejuicios, experiencias personales y hábitos de pensamiento filtran directamente nuestra fe y como consecuencia también filtran nuestra percepción de Dios. Así llegamos al punto en que pasamos la vida buscando creencias que validen lo que ya creemos. Buscamos congregaciones donde se piense igual que nosotros porque allí nos sentimos cómodos. Y lo que es aún más grave, evitamos relacionarnos con personas que puedan desafiar o poner en debate nuestras creencias. En ese contexto, podemos decir que durante siglos la humanidad ha tenido acceso a la palabra de Dios a través de múltiples caminos, traducciones y transmisiones. Sin embargo, en los tiempos modernos, particularmente dentro de ciertos círculos cristianos evangélicos, ha surgido una peligrosa tendencia: absolutizar una sola versión de la Biblia, la Reina Valera 1960, como si fuera la única válida, la incuestionable, la definitiva. Esta visión no solo es errada, sino que demuestra un profundo desconocimiento del largo, complejo y muchas veces doloroso proceso que ha hecho posible que hoy tengamos la Biblia en nuestras manos. La historia de la Biblia comienza mucho antes de Reina y Valera. Comienza con los textos sagrados del pueblo judío, quienes con un celo reverente preservaron, transmitieron y protegieron los escritos que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. La Torá, los profetas y los escritos, estos libros conocidos como el Tanaj hebreo, y fueron considerados sagrados y copiados con una precisión extrema. El pueblo judío fue rigurosamente cuidadoso en no añadir ni quitar una sola letra. De hecho, existían escribas que dedicaban toda su vida a copiar los manuscritos sagrados con un sistema de verificación numérica letra por letra. Sin embargo, con la expansión del judaísmo por el mundo helénico, especialmente en Alejandría, muchos judíos ya no hablaban hebreo. Por eso, en el siglo III a.C., se llevó a cabo una de las traducciones más importantes, la Septuaginta, que consistió en traducir al griego los libros del Antiguo Testamento. Esta versión fue ampliamente aceptada
incluso por los primeros cristianos, ya que muchos de los textos del Nuevo Testamento se citan directamente de la Septuaginta. Fue fundamental para la expansión del cristianismo en el mundo grecorromano. Siglos más tarde, en el corazón del Imperio Romano, el cristianismo se expandía rápidamente, pero también lo hacían las herejías, las doctrinas confusas y las corrientes filosóficas que intentaban mezclar el evangelio con conceptos paganos o gnósticos. Fue en ese contexto de profunda amenaza teológica y espiritual que surge una figura clave en la historia del canon bíblico: el Papa Dámaso I. Dámaso I asumió el liderazgo de la Iglesia en una época turbulenta del siglo IV. Su tiempo estuvo marcado por el surgimiento de múltiples herejías, entre ellas el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, el gnosticismo, que mezclaba el cristianismo con ideas esotéricas, el docetismo, que negaba la encarnación real de Jesús, y el marcionismo, que rechazaba el Antiguo Testamento. Estas corrientes amenazaban con fragmentar y desvirtuar la fe cristiana. Ante este caos doctrinal, Dámaso I entendió que era urgente definir de manera clara y unificada cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Fue así como en el año 382, en el Sínodo de Roma, Dámaso encargó a San Jerónimo de Estridón una tarea monumental: traducir toda la Biblia al latín vulgar, el idioma común del pueblo romano. San Jerónimo, erudito en hebreo, griego y latín, se retiró a Belén, donde dedicó años a estudiar los textos originales y a realizar esta traducción que conocemos hoy como la Vulgata Latina. Esta versión se convirtió en el texto bíblico oficial de la Iglesia durante más de 1000 años y fue clave para la preservación del mensaje cristiano en tiempos de oscuridad, persecuciones y conflictos. Quienes hoy desprecian todo lo que provenga de la Iglesia Católica ignoran, o más bien deciden ignorar, que fue precisamente esta Iglesia, con todas sus luces y sombras, la que custodió, defendió, canonizó y difundió las Escrituras. Gracias a la valentía de líderes como Dámaso I y al sacrificio de hombres como San Jerónimo de Estridón, hoy es posible hablar de un Antiguo y un Nuevo Testamento, reconocidos en todo el mundo. La intolerancia de algunos sectores radicales hacia todo lo católico no solo es injusta, sino profundamente desinformada. Si no hubiese sido por el papel determinante de la Iglesia Católica en esos siglos formativos, no existiría hoy la Reina Valera que tanto se venera. Incluso durante las cruzadas, en medio de los intereses políticos y conflictos armados, muchos monjes, sacerdotes y cristianos católicos defendieron no solo la fe, sino también los manuscritos y libros sagrados. En una época en la que el avance musulmán amenazaba con borrar la huella cristiana de vastas regiones, fue gracias al esfuerzo de muchos creyentes católicos que se salvaron textos bíblicos, códices y traducciones completas. Esto no justifica todo lo ocurrido en ese periodo, porque todo hay que decirlo. En verdad, la estructura eclesiástica de esa época cometió muchas atrocidades, pero sí debe reconocerse que el cristianismo, y con él la Biblia, sobrevivió gracias a muchos de esos hombres y mujeres que pusieron su vida en riesgo. En 1517 se produce la segunda gran división de la Iglesia Católica, motivada a la gran corrupción de la estructura eclesiástica de la época, lo cual condujo al nacimiento de la rama protestante del cristianismo, liderada por el monje y sacerdote católico Martín Lutero, quien también era teólogo y profesor de la Universidad de Wittenberg. Con el paso de los años,
la necesidad de que el pueblo accediera a la Biblia en su propio idioma se hizo cada vez más evidente. Con la invención de la imprenta y el despertar de la Reforma Protestante, comenzaron a surgir las siguientes importantes traducciones. Al alemán, realizada desde los originales hebreos y griego por el mismo Lutero en el año 1534. La traducción al inglés la inició en 1525 William Tyndale, quien también se apoyó de los escritos originales hebreo y griego, pero no la pudo concluir porque fue ejecutado por órdenes de las autoridades católicas bajo el rey Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. El trabajo de Tyndale lo continuó Miles Coverdale y logró su impresión en 1535. En ese mismo año, Pierre Robert Olivetan logró la traducción al francés, también apoyándose en los escritos originales del hebreo y griego, y esta impresión fue realizada en Suiza. En 1569 surge el nombre del español Casiodoro de Reina, un exmonje católico, y realiza la primera traducción al español de la Biblia, tomando referencia directa de los originales escritos en hebreo y arameo para el Antiguo Testamento y del griego para el Nuevo Testamento. Esta Biblia se imprimió en Basilea, Suiza, y es conocida como la Biblia del Oso. Más adelante, en 1602, el español y también ex monje católico Cipriano de Valera, quien con valentía realizó la primera revisión de la Biblia del Oso, traducida por Casiodoro de Reina, y con esto logró corregir algunos errores de traducción y produjo la modernización del lenguaje para que fuese más comprensible para el lector común. Cabe destacar que en 1611 el rey Jacobo I de Inglaterra comisiona la traducción al inglés basándose en los originales del hebreo y el griego, mas no de la Vulgata latina, y trajo como resultado una Biblia traducida al inglés con un lenguaje majestuoso y con fidelidad doctrinal desde la perspectiva protestante, y es la más utilizada para estudiar las Escrituras en los Estados Unidos desde sus inicios como nación. Como ya hemos visto, para llegar a la versión Reina Valera 1960 hay un inmenso camino recorrido que seguramente desconocían muchos de los fieles defensores de esta Biblia y que con gran celo no aceptan a nadie que venga a citar versículos desde otra fuente que no sea esa. Pues es importante que se sepa que antes del año 1960 la Reina Valera tuvo 3 revisiones: en 1862, en 1865 y en 1909. Esta misma Biblia ha tenido varias revisiones después de 1960. En 1995, 2009 y un periodo largo de revisión entre 2011 y 2020 en el que se realizaron varias publicaciones. También hoy en día tenemos decenas de versiones modernas, como la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, incluso la Biblia que utilizan los católicos practicantes. Sí, esa misma. Aunque a algunos les cueste admitirlo, en esa Biblia hay la suficiente luz y guía para ayudar a los creyentes con la misma intensidad que tienen las Biblias que nombramos anteriormente. Cada versión busca fidelidad, claridad y accesibilidad. El mensaje no ha cambiado. El Dios que habló en el Sinaí, el Mesías que murió en el Calvario, el Espíritu que inspiró a los profetas y apóstoles sigue hablando hoy a través de su palabra, sin importar la versión de la Biblia. Por eso es tiempo de poner fin a las contiendas por autodefinirse que estamos usando la versión correcta de la Biblia.
La Reina Valera 1960 ha sido útil sin duda y ha acompañado a muchos creyentes en su caminar con Dios, pero no es ni la primera ni la única. Atribuirle una autoridad exclusiva sin conocer su origen es ignorar siglos de historia, de sacrificios, de debates, de concilios y de trabajo incansable de fieles siervos de Dios, católicos y protestantes, que con sudor, lágrimas y sangre preservaron las Escrituras para que hoy podamos tener una Biblia entre nuestras manos. Lamentablemente, algunos grupos religiosos de hoy en día están tan aferrados a esta versión en particular que pareciera que el mismo Jesucristo, antes de ascender al cielo, les hubiese dicho a sus discípulos despidiéndose en el aire: ya saben, hijos míos, utilicen la versión Reina Valera 1960 y no acepten ninguna otra versión porque esa es la versión correcta. Esto es sin duda una caricatura absurda, pero no tan distante de la actitud intransigente que a veces vemos. Se defiende una traducción como si fuera el contenido mismo, como si el poder de la palabra residiera en el castellano del siglo XX y no en el mensaje eterno que transforma vidas sin importar en qué lengua se pronuncie. Esto ha traído como consecuencia que hoy veamos congregaciones sumisas cuyos líderes se han encargado de crear una estructura en la cual van imponiendo sus propios criterios adaptados a la forma como ellos perciben a Dios, generando reglas, normas y prohibiciones que han conducido al adoctrinamiento de gente que en medio de su confusión se sienten con la autoridad de decir quién está ungido y quién no, quién tiene el bautismo del Espíritu Santo y quién no, y hasta de decir quién es salvo y quién no. Resulta un tanto difícil de comprender cómo existen miles y miles de creyentes que, careciendo de un sentido crítico y sujetándose a su carácter de sumisión, no sean capaces de tener al menos un ligero espíritu de sospecha cuando un líder religioso no es capaz de dar una explicación convincente, y que por su falta de preparación trate de imponer a la congregación que estas cosas se aceptan por fe y punto. La clave está en tener la voluntad de desaprender aquellos conceptos que nos han tenido atados a una creencia errónea que está realmente lejos del carácter de Dios. Es como si nuestro cerebro fuese una computadora cuyo disco duro ha sido atacado por un virus que ha infectado su funcionamiento, por lo cual se hace necesario eliminarlo para que vuelva a operar con normalidad. Si no desinstalamos de nuestra mente esas tradiciones, esas formas de pensamiento y esos prejuicios que hemos tenido como herencia, entonces se corre el riesgo de socavar toda nuestra vida cristiana por causa de esos archivos contaminados que han estado con nosotros durante años. Con ello, perdemos el enfoque de lo que Cristo hizo con su obra redentora y terminamos centrando todo en nuestra propia interpretación, generando una gran diferencia entre la doctrina creada por el hombre y el Evangelio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que al decir estas cosas podemos incomodar el pensamiento teológico de muchas personas, pero no es justo que hoy veamos congregaciones que han sido adoctrinadas bajo la forma en que sus líderes han interpretado las Escrituras, y que a su vez ellos aprendieron de sus antecesores, llegando al punto de distorsionar el verdadero mensaje que Dios ha enviado para la humanidad. Se ha creado un ambiente de normas y preceptos en los que quien las transgrede es muy mal visto, o en el peor de los casos, expulsado de la congregación. Sin duda, nuestros acentos religiosos hacen que constantemente estemos creando nuevas categorías de evangelios. De allí viene la disposición mental de inventar términos y añadirlos al evangelio, y además de eso, predicar esos términos como si fueran bíblicos, cuando en realidad no lo son. Esto nos conlleva a la reflexión de que se hace necesario ver a Dios con ojos nuevos, lo cual no tiene nada que ver con crear una nueva religión o secta, sino más bien
con redescubrir lo que ya está escrito. Es decir, no se trata de imponer una novedad, sino de volver a la fuente de la información, tal como ocurre cuando se dan esos grandes avivamientos que en esencia no vienen a presentarnos nada nuevo, sino que el mover de Dios se manifiesta cuando utiliza como instrumentos a hombres y mujeres que han decidido volver a la senda antigua y rescatar conceptos que probablemente por causa de la cultura, la costumbre y un evangelio mal enseñado hayan quedado ocultos o incluso olvidados. Entonces, cuando decimos que debemos ver a Dios con ojos nuevos, se trata de abrir nuestra mente para cuestionar nuestros prejuicios y hábitos de pensamiento, que son los que nos han conducido a tener la fe con la que nos hemos manejado durante años. Una fe que, si bien ha estado enmarcada en muchas verdades, porque de otra manera no podríamos llamarnos cristianos, ha sido también filtrada por ideas y conceptos errados que hoy son los causantes de que en algunos creyentes exista intolerancia hacia aquellos que piensan diferente. En realidad, es un tema bastante complejo, porque así como no podemos distinguir que el acento de nuestros idiomas no es el puro, el original, el verdadero, al punto de rechazar al que no habla igual que nosotros, lo mismo sucede con nuestras creencias, ya que tampoco nos agradan las personas que no están alineados a nuestra forma de pensamiento, con nuestra fe y con la forma con que vemos a Dios. Es importante que se entienda que la Reina Valera 1960 es una revisión más dentro de una serie de revisiones. Se trata de la actualización lingüística de una versión publicada en 1602, que a su vez era una revisión de una traducción hecha por Casiodoro de Reina en 1569, conocida como la Biblia del Oso. Reina y Valera fueron dos exiliados españoles que tradujeron la Biblia al castellano basándose en textos disponibles en su tiempo, con un profundo amor por la verdad bíblica y con el deseo ferviente de que el pueblo común pudiera leer la escritura en su propio idioma. Pero incluso ellos no tradujeron desde cero, se apoyaron de los manuscritos originales del hebreo y el griego, que tuvieron la valiente custodia del pueblo judío, así como de generaciones de miembros de la Iglesia Católica. Tener la Biblia en nuestras manos es el producto de un verdadero milagro, un regalo de Dios, un mensaje divino transmitido a través de generaciones, de idiomas, de culturas y de hombres y mujeres que no siempre pensaron igual, pero que entendieron que el propósito era más grande que la forma. Y ese milagro no debe dividirnos, sino unirnos. Porque al final no se trata del cucharón con el que se sirve la sopa, sino del alimento que da vida eterna. Esperamos que este mensaje te haya sido de provecho y edificación, y te extendemos la invitación para disfrutar todos nuestros contenidos. Dios te bendiga y te guarde. Queremos darte las gracias por apoyarnos viendo y difundiendo nuestros videos, y sabemos que algunos temas pudieran resultar duros de asimilar para algunos grupos que piensan diferente, por lo cual reiteramos que el propósito de este canal no es crear contiendas, sino ofrecer claridad en la enseñanza del Evangelio, en especial para aquellas personas que aún no son creyentes. Fomentamos el estudio de la Biblia defendiendo la unidad de la verdadera iglesia, y predicamos a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Estamos convencidos de que para enseñar bien, hay que aprender bien. Bendiciones para todos y hasta la próxima.